Bueno, un saludo a todos, de nuevo a nuestros seguidores de nuestras redes sociales y de nuestros diferentes medios de comunicación. Hoy estamos aquí de nuevo, nosotros como equipo clínico de FUNPAS, o parte del equipo clínico de FUNPAS, en el cual seguimos en nuestro bronce terapéutico con temas de su interés, con temas que a ustedes como personas, como seguidores de nuestras redes sociales, como pacientes algunos, o simplemente con el interés de querer tener información y conocimientos en los cuales se pueda mejorar nuestra calidad de vida, pues estamos aquí al servicio de ustedes contándole un poquito de nuestra experiencia clínica y cómo se puede transmitir esa información para que ustedes tengan ciertos elementos que les permitan mejorar su cotidianidad y su vida día a día. Hemos tocado varios temas, ¿no? En el bronce terapéutico anterior veíamos un tema importantísimo para los seres humanos que tiene que ver mucho con el tema del amor, el tema de las relaciones de pareja, hablábamos del amor romántico, del amor verdadero, cómo es una relación sana. Y bueno, vemos que ha sido un video que ha gustado mucho, que es un video que a ustedes les ha parecido, digamos, de buena calidad. Y hoy queremos tocar un tema supremamente importante eh, en la actualidad. Queremos poner sobre la mesa nuestra experiencia clínica, lo que nos pasa a veces en los consultorios, lo que hemos visto nosotros desde la teoría y lo que vemos en los perfiles de nuestros pacientes. Queremos hablar hoy sobre el tema de ser papá, ¿cierto? El tema de pautas de crianza, y vamos a hacer un énfasis muy interesante en lo que tiene que ver con la construcción de límites en los niños, en esa segunda infancia, que son chicos que están después de los 7 años hasta los 12 años, donde arranca ya su preadolescencia, su adolescencia. Y bueno, ese rol de papás que es tan importante en la vida, ser papás es uno de los, digamos, de los roles más difíciles que conocemos de cualquier ser humano. La verdad que es una experiencia en la cual se pone a flor de piel muchas emociones, se pone sobre la mesa también nuestra propia historia y eso influye mucho en la manera como vamos actuando como papás. Y muchas veces nos sentimos un poco desbordados, nos sentimos un poco, digamos, sin las suficientes herramientas para poder abordar la forma como debemos desarrollar nuestro ejercicio de autoridad, de poner nuestros límites, de poder ayudar a que nuestros hijos tengan la mejor, digamos, herramienta posible para irse adaptando a sus condiciones de socialización y a sus condiciones de interacción. Entonces, pues bajo esos parámetros es lo que queremos dialogar hoy un poquito. Eh, para que de alguna manera comprendamos varias cosas. Una es que nos lo plantea, por ejemplo, un gran neuropsicólogo como Álvaro Bilbao, que es claro que criar sin límites es maltratar. ¿Y por qué es eso? Porque realmente cuando nosotros no ponemos los límites, estamos evitando y no estamos permitiendo que nuestros hijos activen su lóbulo frontal, el lóbulo frontal del cerebro, que es lo que va sucediendo en el en los diferentes ejercicios de crianza a lo largo de la niñez y la adolescencia. Estamos activando ese lóbulo frontal. ¿Para qué? Para que estos chicos pues tengan mejor capacidad de decisión, tengan mejor autonomía, sepan controlar sus emociones, sepan actuar en interacción con el otro, aprendan a manejar las situaciones adversas de la vida, y eso se logra a través de las normas, de las reglas, de los límites y de un buen ejercicio de autoridad. Entonces, partamos de esa base. No Sí, poner límites, Mauro, no poner límites, Valen, es maltratar a nuestros hijos. sí, claro, Juan y Valen, y yo creo que ahí es donde de pronto se ha confundido un poco las cosas, como tú bien lo comentabas, Juan, porque hemos pasado de un modelo de crianza que era muy autoritario, ¿cierto? Y nos hemos ido al otro extremo, que bien lo comentabas tú esta semana. Nos hemos ido a un extremo donde solamente hay afecto. Entonces, y eso es lo que vemos nosotros en terapia cuando nuestros pacientes vienen, ¿cierto? Los pacientes niños, adolescentes, lo que vemos es que cuando empezamos a explorar esa parte de las pautas, ahí es cuando vemos que hay grandes deficiencias, porque los padres, pues digamos que incluso se confunden un poco. Cuando uno le pregunta a un padre en consulta, ¿tú qué crees? Que ¿cuál es el rol principal que tiene un padre? Incluso llegan a decir que ser amigo de su hijo. Ajá. Y ahí hay que Sí. hacer ahí hay que hacer una aclaración porque, de hecho, pues lo que yo les comento, oye, amigos, tu hijo va a tener muchos en la vida, pero solamente va a tener un padre y una madre.
Entonces, ahí lo importante es comprender que el rol principal de un padre es un rol de figura de autoridad, pero hay que entender qué es la autoridad también, porque hay veces que se confunde la autoridad con autoritatismo, ¿sí? Que el autoritatismo es más dirigido a imponer las cosas, ¿sí? Hacerlo, no tener en cuenta el consentimiento de las otras personas, y ahí también caemos en ese error. Entonces, el padre, dejemos eso claro, es la figura de autoridad, pero la palabra autoridad viene de autor, y autor es alguien que crea algo. Y el padre precisamente es alguien que crea algo, crea un vínculo con su hijo en afecto, pero también en normas, reglas, rutinas, refuerzos positivos de la conducta cuando cumple las cosas, consecuencias negativas y castigos cuando no las cumple, y desde ahí es que se empieza a marchar las cosas mejor. Sí, o sea, de alguna manera el rol de papá siempre nos pone como en dos puntos, ¿no? Los límites y el afecto. Y bueno, lo que pasa es que el afecto nunca se podrá negociar, tendremos que ser, digamos, como tú dices, autores y constructores de normas, de reglas, de la posibilidad de ser mediadores para que los chicos se puedan adaptar a la sociedad, porque un chico o una persona que no maneje las reglas o las normas está condenado al fracaso social. Pero obviamente todo eso tiene que ir también de la mano de generación de escenarios de seguridad, de amor, de afecto. Pero lo que tú dices es muy claro, Mauro, yo estoy de acuerdo con eso, es que se ha confundido el concepto de afecto con el tema de ser permisivos, el tema de no poner los límites, el tema de dejar que los chicos fluyan a su manera, a su propio ritmo, y es ahí donde encontramos grandes vacíos o grandes dificultades, porque le estamos otorgando un poder a una persona que todavía no tiene esas competencias y esas habilidades. Si un niño, si un adolescente o si un adulto joven tuviese ya la posibilidad de tener altos niveles de autonomía, pues no tendríamos que generar esas estrategias, digamos, de protección, de cuidado y los espacios de ayuda para ellos, o sea, Claro. tanto como los papás como los cuidadores. Realmente el cerebro de un niño está en formación, su experiencia de vida está en formación, y nosotros tenemos que ser ese medio, ese facilitador que permita ir guiando la manera como piensa el mundo subjetivo, la manera como aprende de sus experiencias, pero asimismo cómo se va adaptando al mundo. Entonces, los límites del afecto, los límites de la autoridad, siempre son los juegos o los puntos, digamos, de interacción que tenemos como papás, y son los donde muchas veces, digamos, nos encontramos y nos perdemos, porque a veces nos da mucho temor corregir, a veces nos da mucho temor castigar, y a veces es más fácil dejar que el chico haga las cosas a su manera. Y eso es un gran error, ¿no? Es ¿Cierto? que Claro. eso es algo de lo que más, digamos, vemos en consulta, el tema de padres frustrados, con lo que se tocaba al principio de esa baja tolerancia a la frustración de nuestros pequeños. Entonces llegan padres frustrados reforzando esas conductas en ellos, desde el amor sin darse cuenta, entonces es como ese temor porque van a perder, digamos, ese beneficio con ellos. Sí, a mí me gusta incluso como lo plantea un autor, pues que es un referente que me gusta mucho como él lo plantea, y él lo plantea de una forma muy sencilla. Él dice, mira, para que algo pueda caminar bien en un modelo de crianza, tienen que haber dos pies. El izquierdo, que es el afecto, es donde se le refuerza al chico el amor, el cariño, se comparte tiempo de calidad con él, se tienen citas con los hijos. ¿Qué son citas? Vamos a cine, vamos a ver un partido, vamos a un parque, hay risas, hay el preguntarle cómo estás, se le refuerza la autoestima, se le enseña también al hijo pues formas sanas de divertirse, ¿sí? Para que luego eso se convierta en un factor de protección. Ese es el pie izquierdo, ¿cierto? Pero tiene que haber un pie derecho, y el pie derecho es el que estamos hablando, las normas, las reglas, las pautas de conducta, con el modelo que le da el padre también, porque recordemos que las conductas que ellos tienen son modeladas son replicadas. Entonces, tienen que haber también, que en eso lo que dice Valentina es muy cierto, muchas veces uno explora cuáles son las rutinas del hijo, cuál es la disciplina del hijo, y ni siquiera hay una rutina, no hay una rutina donde se alteran lo que nosotros llamamos tan importante los ciclos circadianos, a qué hora se levanta, a qué hora se va a dormir, a qué horas come,
qué tiempo dedica para su rutina de estudio, qué tiempo le dedica al ocio, qué tiempo le dedica a las cosas que se le asignan en casa, cómo cumple las reglas de respeto dentro de su entorno familiar. Entonces, si nos dedicamos solamente a la autoridad, pues digamos que el chico, digamos que queda cojo, ¿cierto? Porque crece con muchas carencias afectivas y eso impacta negativamente en su autonomía. Pero si nos dedicamos solamente a ser permisivos, al afecto, a lo que tú quieras, hijo mío, a que yo soy tu amigo, pues luego son chicos que se vinculan muy mal a los diferentes grupos sociales porque no tienen normas, no tienen reglas y de ahí parten incluso trastornos de la personalidad, trastornos de la conducta. ¿O qué opinan ustedes? Yo siento que ahí lo que dice Mauricio es muy cierto porque todo es aprendizaje por imitación, entonces ellos terminan replicando lo que ven en los adultos. Y cuando mencionábamos el tema de padres frustrados y todo esto, pues es muchas veces sentir que imponen la autoridad, pero no integran, bueno, yo asumo que mi hijo quiere esto, pero yo en realidad le estoy preguntando a mi hijo y lo estoy haciendo partícipe de las decisiones del hogar, o sea, sin pasar esa delgada línea donde mi hijo hago lo que él quiera, entonces tengo también la opinión de él y juntos llegar a un acuerdo, porque es que la mayoría de lo que veo en consulta es eso, los padres simplemente imponen y ya, pero entonces es, bueno, ¿cómo juntos llegamos a un acuerdo y empezamos a construir? Lo que está claro y es muy importante con base a lo que estamos hablando es que las normas y las reglas y las figuras de autoridad tienen que existir dentro de las herramientas como papás. Hay una tendencia muy clara en algunas, digamos, en algunos grupos sociales hoy en día con digamos, estilo de vida posmoderno en el que Claro. estamos viviendo, a que la crianza con amor es la crianza sin límites, a que hay que dejar que el chico desarrolle sus propias, digamos, exploraciones y vaya construyendo su propio texto de vida. Ese es un gran error. Un niño no está preparado para construir solo un texto de vida. Tiene que estar guiado, tiene que estar, digamos, de la mano de un papá o de un cuidador que tiene que tener los componentes de afecto, de límites y de autoridad. Ahora, eso suena muy bonito, suena muy chévere, pero es de los ejercicios más difíciles y más complicados. Poder establecer los límites, poder establecer las normas, las figuras de autoridad. Y como ustedes lo decían, y especialmente Valen, es claro que el primer ejercicio, el primer indicador importante para poder desarrollar una buena estrategia de crianza es que primero yo me conozca como persona, que yo sepa cómo estoy, cómo son mis formas de ser, cómo son mis formas de reaccionar, cómo son mis formas de pensar, de actuar, para poder ofertar también esa guía a mi hijo. ¿Qué es lo que uno nota muchas veces? Que esa frustración de los padres es un tema que también tiene que ver con mucha sensación interna de cada una de las personas que consultan. Y de alguna manera, cuando la sensación interna no es una sensación sana, no es una sensación, digámoslo, equilibrada, pues eso se expone, se pone sobre la mesa en la relación con el hijo. Entonces, cuando muchas veces en la diferencia, en el conflicto con la conducta inadecuada, con el error o con la falla, sale el padre crítico, el padre impulsivo, el Punitivo. padre punitivo, el padre evitativo, el padre permisivo, ¿cierto? Como ese tipo de situaciones que hacen que son elementos que hacen que uno se distancie en ese proceso de crianza con los hijos y de pronto replique de una mayor, digamos, con una mayor potencia los errores que está cometiendo mi hijo y yo no sea consciente en cómo lo puedo corregir. Eso es muy importante. Sí, El primer punto es fundamental. ¿Cómo estoy yo como persona para entrar a pensar Proyectar. cómo entro a ser papá? sí, Juan, y eso que tú dices, y Valentina, yo coincido también, es supremamente esencial, porque de hecho hay que recordar que los síntomas, cuando consultan los niños, muchos de los síntomas que ellos están evidenciando, hay que ir a explorar cómo está el tema con los padres, Total, porque total. Del pues entorno. cuando yo vengo de unos patrones de crianza que han sido supremamente disfuncionales, que no me he tomado, digamos, el tiempo de trabajarlo, de hacer una introspección, de meditar si lo que yo le estoy brindando a mi hijo, si es lo que necesita, entonces lo único que estoy haciendo es replicar de generación a generación algo que puede pues dar las mismas, tener los mismos resultados, hasta en el tema que nosotros hablábamos del amor, ¿cierto? Porque
esas primeras interacciones que se tienen con los padres, si es un apego seguro, que esto lo planteaba también Joel Bowlby en la teoría del apego. Sí. Si yo tengo un apego seguro con mis padres, pues eso es lo que voy a replicar luego en mis vínculos posteriormente. Pero si mi apego es un apego inseguro, o es un apego más evitativo, relacionado con el miedo, pues también eso va a impactar negativamente posteriormente mis otras esferas de vida. Sí, sí, claro, obviamente la niñez es donde se forma, digamos, los principios emocionales de nuestra vida adulta. Entonces, a veces es un poco complicado cuando llegan ya personas adultas en las cuales podríamos haber corregido muchos momentos o muchas características y situaciones de su actualidad en la época de la niñez. Entonces, de ahí la importancia de entender que ser padres es una responsabilidad gigante, hay que hacerla con amor, hay que hacerla con afecto, no hay que sentir miedo, hay que vivirlo, pero en nuestras manos está, digamos, la responsabilidad y, digamos, la condición psíquica de un ser humano, que qué es lo que le vamos a entregar a la sociedad. Es ese tipo de personas que vamos a poner cuando ya tengan la autonomía, que va a construir, cómo va a ser esa persona como pareja, cómo va a ser esa persona como emprendedor, como empleado, cómo va a ser como padre también, y si va a ser parte de las personas que ayudan a construir algo bueno para la sociedad, o si va a ser parte de las personas que construyen y hacen cosas malas en la vida, porque eso existe y los orígenes son claros, arrancan desde esas primeras etapas de la infancia. Pero vale, ¿cierto? Y Mauro, el tema entonces de la importancia que los papás tengan primero una sensación interna, reconozcan como su ese sensación. análisis que ellos mismos se hagan, eso es súper importante. Es importante para saber cómo pueden determinar las estrategias de poder cómo abordar los chicos. Un tema importante también y es muy claro, y es que ustedes tienen que entender cómo funciona el cerebro de un niño. O sea, que el cerebro de un niño tiene unas características y unas condiciones muy diferentes a las de un adulto. Entonces estamos hablando que es un cerebro que es impulsivo, es un cerebro que es con la tendencia a la gratificación inmediata, es un cerebro que busca permanentemente escenarios, digamos, de hedonismo, es un cerebro que todavía no tiene la capacidad de racionalizar y de, digamos, de pensar de una manera mucho más interpretativa al mundo, ¿cierto? Hay chicos muy avanzados en la vida, ¿cierto? Pero miren que muchas veces no tienen la capacidad de tener como, digamos, interpretación muy abstractiva de la vida. ¿Y qué es una norma y una regla? Una interpretación de la forma como yo me debo de comportar. Entonces ahí es donde aparece la dificultad, lo que tú decías ahorita, que se utiliza solo una forma de enseñarles a que participen en sociedad, imponiendo. Se asuman las normas como algo hecho y listo, es porque yo lo digo. O se asume muchas veces, un error que observamos mucho también, es que es la sensación de poder, porque es que yo soy el papá y soy el que mando. Eso es lo que más se ve, el tema de asumir. Yo asumo que porque hice esto, mi hijo está bien, bueno, sin tener en cuenta, digamos, la opinión de él. Entonces, hablamos mucho también el tema de psicoeducarlos a ellos en relación a que primero hagan como esa análisis los padres de qué le están transmitiendo a su hijo y cómo de alguna manera integran esa conversación con sus hijos, con el tema, por ejemplo, de qué pautas. No es que mi hijo vaya a imponer y haga lo que él quiera, pero entonces ser muy astutos, eso es lo que nosotros queremos. Bueno, un ejemplo, necesito que mi hijo siempre llegue del colegio y haga ciertas cosas, yo quiero que mi hijo, no sé, llegó del colegio y se cambie y ponga sus cosas o haga sus tareas o me ayuda a sacudir, no sé. Tenemos que ser muy astutos y bueno, vamos a delegarle ciertas funciones a nuestro hijo. Entonces, dentro de esas, vamos a decirle, hijo, de estas funciones, ¿cuál quieres tú? Y de esa manera sabemos que sí tiene que hacer algo, pero lo vamos a hacer como más astutos para que ellos no sientan que le imponen. Sí, totalmente de acuerdo. Esto fundamental, que desde ahí viene la importancia también de la psicoterapia, ¿sí? Pues porque esto tampoco es que un padre esté en la obligación de saberlo, pues nosotros porque hemos estudiado el tema de la conducta humana, pero saber cómo funciona sobre todo el cerebro de un niño, porque muchas veces algo en lo que se equivocan los padres también es que no identifican cuál es la etapa evolutiva o cuál es el ciclo vital que está cursando su hijo y utilizan estrategias de normas o de reglas que a veces que se equivocan. Por ejemplo, por poner un ejemplo, a los 12 años nos dice un referente que se llama Piaget,
en cómo es el desarrollo cognitivo de un niño. Un niño a los 12 años empieza en una etapa de formal, o sea, ahí se empieza a diseñar lo que es la abstracción de la persona. Entonces, empiezan también a desarrollar lo que es algo que se llama criterio propio. Entonces, hay padres que a veces esa es su queja: es que mi hijo se volvió muy rebelde, doctor, es que mi hijo ya todo lo critica, es que mi hijo ya dice que él se quiere cortar el cabello como él quiere, o que ya no le gusta la forma en que yo le vi, la ropa que yo le doy. Entonces, es importante comprender, y de ahí viene también de no vulnerar su autonomía, porque ellos a esa edad empiezan a generar el criterio propio. Es Explorar. totalmente necesario, ¿cierto? Porque para que una persona pueda posteriormente emancipar, pueda posteriormente emprender, pueda posteriormente pues, seguir también su camino, necesita desarrollar esa autonomía. Y si se la estamos vulnerando, que esto se da mucho en padres sobreprotectores, ¿sí? Si se la estamos vulnerando, pues vamos a impactar esa autonomía negativamente. Es que hay todo tipo de padres, ¿no? Sí, es que ellos actúan más desde la emoción y no desde la razón, y eso es lo difícil que el padre entienda. Claro, y entonces esas estrategias hay veces que están equivocadas. Estoy utilizando estrategias que tendría con un niño de 7 años o 8 años, y llegan a los 12, a los 13 y quiero seguir las mismas instrucciones. Es que lo haces porque sí, porque yo soy tu mamá y lo tienes que hacer, o porque yo soy tu papá. Ahí estoy de cierta manera vulnerando, porque, oye, es una persona que ya va a tener abstracción. Tienen que cambiar las estrategias, tienen que ser unas estrategias ya de una comunicación asertiva, que eso es otro que enseñamos por psicoterapia: qué tipo de comunicación tengo, si es una comunicación agresiva, si es una comunicación evitativa, si es una comunicación asertiva, ¿sí? Donde permito a mi hijo expresarse. Entonces, desde ahí, desde identificar cuál es la etapa vital que está cursando mi hijo, es indispensable para saber también qué estrategias voy a utilizar, como dice Valentina, qué estrategias voy a utilizar para poder que sea más fácil para él adaptarse. Entonces, en esa medida es fundamental, digo, una pregunta que nosotros hacemos en consulta, cuando están los papás en crisis con su ejercicio de crianza con sus hijos. Y una pregunta que le hacemos siempre es: ¿qué necesita mi hijo de mí hoy? Claro, porque Totalmente. a veces también el rol de papá se asume como ya hecho, o sea, como yo soy el adulto, yo ya me las sé todas, yo ya sé todo Asumo lo que que hay es. que hacer, entonces yo no estoy creciendo. Y se nos olvida que yo tengo la edad de papá de la que tiene mi hijo. Si mi hijo tiene 10 años, yo como papá tengo la experiencia de 10 años. No tengo la experiencia para guiarlo ya si tuviese 20 años. Son cosas muy importantes. Esa pregunta, ¿qué necesita mi hijo de mí?, es fundamental, porque eso me invita a que yo también estoy en un momento de crecimiento en la relación que tengo con él. Y voy resolviendo y también voy aprendiendo y me voy preparando para poder ofertar lo que requiere él de acuerdo a su edad, lo que tú decías ahorita. Un niño de 7 años no es lo mismo que un niño de 9 años, y son niños, ¿cierto? En esos 2 años hay múltiples cambios, porque el cerebro crece, crece y crece, la neuroplasticidad, la neurogénesis, la manera como un niño tiene la capacidad de aprender es única. El cerebro de un niño capta estímulos que nosotros como adultos no lo hacemos. Entonces cambia muchísimo. Sigue siendo un niño de 9 años, pues de 9 años, vengo de la experiencia desde, digamos, desde los 7, yo no me puedo quedar como papá ofertando lo mismo que le oferté a mi hijo a los 7 años. Entonces, importantísimo entender que como papás nosotros también estamos creciendo, y que si bien podemos tener 30, 40, 50, no sé, la edad que tenga cada uno de los padres o de los que nos estén viendo, pues como experiencia solo tenemos el rol de ser papás con nuestro hijo, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante entender qué se va haciendo, qué se va ofertando y qué se va entregando. En el tema de la construcción de las normas, como lo decía ahorita Valentín y Mauricio, un error gravísimo es que se asume como algo hecho, como algo implícito y como algo de poder. Es que yo soy el que mando. Haces las cosas porque yo te lo ordeno.
bájate de la mesa. ¿Por qué? Porque yo te lo digo. Claro, un No hay, modelo, no hay- no hay una- un o sea, modelo de Y qué autoritarismo. importante es dar Autoritario, una ¿cierto? explicación. Exacto. Entonces no hay como una explicación, no hay una lógica del Ujú. sentido de la norma. Sí. Y es cuando los chicos ya empiezan a preguntar, pero ¿por A qué, mamá? cuestionarse ¿Cierto? todo. Ven, ¿y tú por qué me lo dices? ¿Y por qué no lo puedo hacer? ¿Qué estoy haciendo de malo? Y muchas veces los papás se quedan sin saber cómo responder, sin saber qué hacer, Desarmados. porque pues obviamente su único, digamos, herramienta de respuesta es la imposición y la autoridad. ¿Cierto? Eso es en algunos de los casos que hemos observado. Por eso es muy importante que entendamos que las normas hay que construirlas, hay que definirlas y hay que delimitarlas en nuestro hogar. No pueden ser situaciones abiertas, situaciones asumidas o situaciones implícitas. Tienen que ser objetivas. Y hay que desarrollar como 3 o 4 categorías para poderlas abordar. Hay elementos o situaciones, digamos que, pensémoslo como un estilo de semáforo. Hay un semáforo rojo, un semáforo amarillo y un semáforo verde. ¿Cuál puede ser el semáforo verde? Cuando el niño tiene unos comportamientos que pueden ser un poco desadaptativos, un poco inadecuados, pero yo sé que son, digamos, comportamientos de exploración, de crecimiento, de interacción, y estoy observando frente a ello y digo que ese comportamiento, a pesar de que es un poco transgresor, es un poco, digámoslo, salido de lo que yo quisiera que se comportara, pero sé que es una forma también de aprender, ¿cierto? Una forma de interactuar. Tiene que haber un escenario, digamos, por ejemplo, rojo. ¿Qué es lo que no negocio? Hay No normas que no negociable. se negocian, hay normas que los papás las ponen o las ponen, ¿cierto? Y básicamente ese escenario es cuando son situaciones que ponen en riesgo la integridad o la vida de mis hijos. Entonces ahí es importante que eso no se negocie. Situaciones como cuáles, pues yo no voy a permitir que mi hijo, por ejemplo, si vivo en un quinto, en un 10.º piso, pues camine al lado de la ventana con alto riesgo que se pueda caer, ¿cierto? A pesar de que es un chico de 7 años, que puede que no reconozca la sensación de peligro y que esté buscando tener una gratificación por experimentar al lado de esa ventana. Eso no se podría hacer porque está en riesgo la integridad y obviamente la vida de mi hijo. Entonces, hay momentos, hay situaciones las cuales no se negocian. Y hay otras que nos podemos sentar como familia y construirlas, ponerlas sobre la mesa, definir cuáles son las obligaciones de cada uno de nosotros como miembros de la familia, El rol de cada qué uno. sucede si las cumples y qué sucede si no las cumples. Si las escriben es mejor, si las dibujan es mejor, La economía de efecto. si las pintan es mejor, si las grafican es mejor. ¿Por qué? Porque ustedes les están, digamos, otorgando estímulos y fuente de información al cerebro de sus hijos desde múltiples perspectivas y no solo desde la voz o desde la conversación. Casi todos aprendemos a través de la conversación, a través de la palabra, pero muchas veces en los niños ese estímulo no es suficiente. Por eso hay que buscar otro tipo de estrategias para intentarlos adherir al sistema normativo. Eso tiene que ver mucho con ese ejercicio y esas pautas de crianza que hay que ir poniendo día a día, constantemente y permanentemente para que ellos se puedan adherir al sistema normativo. Fundamental también, y es muy importante que entendamos que esto se tiene que convertir en hábitos, en rutinas. Y los hábitos y las rutinas dependen de qué? De la frecuencia y de la intensidad de los estímulos que yo le ponga. Entonces yo no puedo pretender, porque di una instrucción una vez y él no la ejecutó, es que yo ya le dije, ¿usted por qué no aprende? Muchas veces pasa Y eso. ya lo dejan de hacer. Como si fuese ya. mágico y el cerebro captara esa información, inmediatamente yo la proceso, la analizo y la convierto en un hábito, en una conducta o en un comportamiento. Eso es un gran error que muchas veces vemos. Es que yo se lo dije una vez. No, eso tiene que ser muchas veces, hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir hasta que se convierta en algo que la persona o el niño lo puede incluir dentro de su sistema simbólico y se vuelve en un comportamiento adaptativo. Entonces, la frecuencia, la calidad y la intensidad de la información con la que otorgamos el modelo normativo que está dentro de casa funciona muy bien. Eso es importante. El otro tema es importante, otra pauta que pueden hacer, hay algunas estrategias que se llaman contratos conductuales. Cuando uno escribe algo, su corteza funciona diferente, simbólicamente. Por eso las estrategias de aprendizaje en las escuelas, que hoy en día los critican que porque es un modelo
que como de hace 100 años, pues claro, porque la mejor forma de aprender es escribiendo, es sentados, es observando una figura de autoridad, pero escribir activa unas áreas corticales muy importantes y leerlas también. Entonces, cuando uno escribe un contrato conductual con su hijo y uno asume unos deberes, uno asume unas responsabilidades y el hijo también, es mucho más fácil poderlo hacer respetar que dejarlo de una manera amorfa, donde no hay claridad, donde no hay certezas de qué es lo que sucede o cómo me debo de comportar. Es que como adultos no tenemos a veces esos hábitos, entonces es el tema de en realidad tener esa rutina para eso mismo replicarle a los pequeños, y es muy importante que ellos entiendan, y sobre todo cuando decíamos ese tema que es algo que nosotros trabajamos con la economía de fichas, que es como crear un calendario. Entonces ahí nosotros podemos colocar como adultos algunas funciones, pero también integrar a los pequeños en algunas cosas que ellos crean. Y ahí siempre generar, por ejemplo, antes de irnos a dormir, siempre vamos a mirar nuestro registro, hijo, y qué es lo que tú quieres, qué beneficios te puedo dar yo también, y hacerlo con stickers, con puntos, Sí, incentivarlos. esto que dice Valentina, lo que genera en el niño o en el adolescente es que ellos comprendan que no es papá o mamá que arbitrariamente me quitan o me dan las cosas. No, es que yo me las gano o las pierdo, ¿sí? Porque cumplo las cosas o no las estoy cumpliendo. Entonces, desde ahí empieza a cambiar también la noción con el hijo. No tengo ni siquiera que pelear con él. Hijo, mira, en esta estrategia que dice Valentina, es que mira, tú no estás cumpliendo las cosas, las tenemos ahí escritas. El día lunes no lo hiciste, el día martes tampoco, el día miércoles. Entonces no es que yo te esté quitando algo, es que tú te lo estás perdiendo. Y esto lo que genera en el niño es pues que su comportamiento vaya dirigido con motivación a alcanzar los logros, que tenga una sensación de esfuerzo. Recordemos que lo que no implica esfuerzo no genera que uno lo valore. Entonces, si implica esfuerzo, ellos van a decir, me estoy ganando las cosas. Entonces, no solamente por existir, porque hay veces que también se cae en eso, con los padres que solamente se dedican al afecto, el niño empieza a crear un psiquismo de que yo por existir me dan todo y lo merezco todo, Y ¿cierto? lo normaliza. Sin ningún esfuerzo. Y ahí es cuando se empiezan a generar pues, comportamientos muy desadaptativos, muy inadecuados y que, como estamos hablando, que me van a impactar el resto de mi vida. Sí, porque es lo que vemos hoy en día con los niños emperadores, que son los que mandan en la casa, los papás son muertos del susto ante cualquier Real. petición, ante cualquier situación, los que determinan el ritmo de la familia son ellos mismos. Y eso es un gran error, o sea, dejar el ritmo de mi vida de acuerdo a lo que mi hijo exija o lo que mi hijo determine cómo se tienen que hacer las cosas dentro del hogar, es otro de los grandes errores que hemos observado nosotros con nuestros pacientes. Ojo con ese hijo emperador. El emperador de la casa tiene que ser el papá y la mamá, no los hijos. Y hay otro escenario que también se da, Juan y Valen, y es cuando puede que un padre le esté poniendo a sus hijos estos dos pilares, ¿cierto? Afecto y normas. Pero cuando no es un hogar monoparental o el padre y la madre están separados, puede que le estén implementando sus rutinas, pero luego llega el hijo y se va al fin de semana con su padre, y claro, como su padre casi no lo ha visto, un ejemplo, o su madre, entonces se dedican solamente al afecto y las rutinas se empiezan a perder. Total, claro. Por eso lo que decía Juan es muy cierto, o sea, es hasta bueno uno tener como ese plan conductual, esa rutina que tiene, que si uno pues, en un día no está con él, o va a estar un cuidador, o va a estar otra figura parental, un abuelo, una abuela o una niñera, pues le entregue su rutina. Mira, esta es la rutina de mi hijo. Entonces, claro, ya no va a tener que estar ella discutiéndolo con el chico, sino que él sabe, mira, es que tú hasta ahora te levantas, mira, es que tú hasta ahora, hasta esta otra hora, tú te dedicas al estudio, tú tienes que hacer esto, hasta ahora comes y hasta ahora te vas para el colegio. Entonces, lo que genera una rutina es un hábito, y después de que uno crea un hábito, pues se le es más fácil cumplir las cosas. A todos nos ha pasado cuando empezamos a hacer ejercicio, no tenemos el hábito, Motivación. nos da pereza, el mismo cuerpo responde mal porque al otro día amanecemos supremamente molidos. Pero ¿qué pasa cuando ya se crea el hábito? Ya incluso el cuerpo se acostumbra y te pide ese hábito. No, total, cuando ya tenemos el hábito, digamos que está adherido a nuestro sistema comportamental y se convierte obviamente mucho más fácil poder actuar con base a esos parámetros que hemos aprendido. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con los papás? Que los papás pretenden que existan esos cambios mágicos ante una instrucción dada o ante una reacción, digamos,
establecida en algún momento en la interacción con los hijos. Los hijos hay que saber manejar también la diferencia, hay que saber manejar el conflicto, hay que saber, digamos, guiarlos para que aprendan a manejar muy bien, digamos, la manera de pensar distinto, de tener consideraciones, digamos, diferentes a las que se les están planteando. Los chicos tienen unos simbolismos, digamos, muy diferentes a nosotros como adultos. Para ellos, lo más importante es el juego, lo más importante es lo que para ellos representa, digamos, una carga jerárquica en lo que hacen. Si soy un chico que me encanta el fútbol, pues yo solo quiero hablar y hacer de fútbol, ¿cierto? Y nosotros a veces como padres, pues demeritamos un poco esa situación, no la vemos como importante y eso lleva a que tengan unas reacciones, digamos, distintas. Negativa. Nosotros como papás pensamos que es una cosa que puede ser, perdónme la expresión, un poco estúpida o un poco bobita, pero para ellos es Lo máximo. su gran tesoro, ¿cierto? Entonces, cuando tú identificas lo que a tu hijo le gusta, sus placeres, sus gustos, lo que no le gusta, es muy importante para que entiendas la forma como él reacciona, digamos, de manera pertinente a esa situación para él jerárquicamente importante. Y un tema también que es importante abordar acá es cuando estamos hablando de chicos o chicas que tienen ciertas, digamos, condiciones digamos, de alteración mental, que ahí sí que se hace difícil que puedan seguir las normas y las reglas. Sí, Entonces, cuando vemos totalmente. chicos con un cerebro impulsivo, con un cerebro inatento, con un cerebro hiperactivo, con un cerebro ansioso o con un cerebro depresivo, pues ahí vamos a necesitar mucho más esfuerzos como papás y la ayuda terapéutica, la ayuda clínica, la ayuda farmacológica muchas veces para que podamos hacer que estos chicos tengan una mejor adherencia al sistema normativo. Quedan temas como por hablar, ¿cierto? Quedan temas, Sí, por ejemplo, sí, lo que son tú decías ahorita, cómo funciona la crianza con padres separados, Muy importante. cómo funciona la crianza de pronto con hogares monoparentales, o sea, solo mamá, solo papá, cómo funciona cuando solo hay cuidadores de red extensa, ¿cierto? Cuando participa la abuela, participa el tío, participa la tía, y es un tema que a veces confunde mucho porque entonces no hay una sola fuente de información para que sea la figura de autoridad, sino que hay múltiples, Mm, digamos, personas participando allí, Ujú. donde como no hay una sintonía, una homogeneidad como familia, se vuelve un poco más complejo y mucho más difícil. Claro, y ellos llegan a un punto de, bueno, qué está bien y qué está mal. Claro, porque pues, lo que hacemos es confundir el cerebro, la Ujú. información que llega al cerebro, y el chico muchas veces no tiene la capacidad entonces de, digamos, de adaptarse a esa información y poder construir un mejor escenario comportamental. Quedan muchas preguntas sobre la mesa, el tiempo es corto, esperamos que estas pauticas, estas, digamos, condiciones generales que abordamos acá, las intentamos de hacer de una manera muy, muy tranquila, fácil para que ustedes las entiendan, descomplicadamente, les sirva un poco para que en ese rol de ser papás, de pronto piensen qué necesita su hijo y usted en este momento y puedan ser unos mejores padres. hasta luego, que estén muy bien. ¿Listo?